Bienvenidos habitantes de Midgard a la bóveda de Odín. Hoy hablaremos un poco de Pequeño Merlín y su autor, un poeta tocopillano llamado Osvaldo Ángel Godoy. Osvaldo Ángel es un grande de la literatura chilena. Personalmente siento que logra transmitir muy bien el ojo psicótico del poeta, la única especie de ser humano capaz de ver colores vibrantes en los cerros del norte de Chile. Hay poesía en la tierra, y Osvaldo es un minero que se adentra en las trenzas de los cerros para extraer esa belleza. Desde lo alto, cerros y mar fundidos al sol. Rostros que jamás veré. Frente a la plaza de Antofagasta, sobre el pináculo de la catedral, se posan los jotes, carbonizados por el sol del desierto, y de vez en cuando alzan el vuelo, girando en círculos, como sombras de gárgolas hecha carne. En el prólogo de Pequeño Merlín, Hugo Lepe comenta: Osvaldo resulta ser un experto en el arduo dominio de la combinación milimétrica. No parece haber azar en sus versos, no parece haber en sus versos graníticos. Da la idea de una especie de demente que ha evaluado y corregido durante decenios cada versificación, cada movimiento. Acaece, confrontando estos textos, una reminiscencia inevitable del viejo Lao Tse y su taoísmo, en la extraña sencillez de su forma, en la sencillez que sugiere y recomienda lo que, en confluencia con una habilidad sintética notable, lo convierten en un espécimen sumamente peculiar en el panorama mortecino de la poesía posmoderna. El verso acá no cae al alma como el pasto al rocío, sino más bien cae el intelecto como granito sobre una tierra seca, guijarros junto al río. Al fin de cuentas, atacameño o tailandés, lárico o universalista, metafórico o literal, no hay ninguna diferencia real. La poesía es una sola. Bártulos olvidados, el gran viaje y la estación más triste. En noches húmedas y frías, cuando las nubes son el poncho de la ciudad, lanzo puñados de maíz al cielo, en ciego afán de hacer estrellas, como un pequeño Merlín, cuya magia son sus versos. El poeta nortino empieza a escribir a los 8 o 9 años, con narraciones que hacía como entretenimiento para sus hermanos. En sexto básico aproximadamente, gana un concurso de cuentos. En Copiapó, recopila y publica varios poemas de su juventud, entre ellos algunos poemas que fueron sobrevivientes luego que quisiera quemarlos, según cuenta en una entrevista. En la Universidad de Antofagasta, junto con Ricardo Tapia Taborja, fundarían el taller de poesía Rodrigo Lira en 1996, apoyado por el Círculo de Arte Manuel Durán Díaz, al cual se acercó por la publicación de Aquelarre pa'l que la agarre. En 2002 publica Pequeño Merlín en Copiapó, mientras esperaba el nacimiento de su hijo. En el año 2005 es miembro de la Sociedad de Escritores Chilenos y crean la filial Rosario Orrega de Copiapó, donde Osvaldo fue presidente. Posteriormente se va a vivir a la Quinta Región. En una entrevista de Fundación Lectura Nómada, Osvaldo dice: escribo porque es la forma que más me acomoda de entender. En aquel tiempo de cardos, llovizna, leche caliente por la mañana. De vacaciones, en casa de mi abuelita, supe el nombre de cada libélula, me hice príncipe de tunas y damascos. Vi mi rostro en el fondo de un pozo y supe con sabiduría del corazón que cualquier niño es un mago. Todo gusano en mis manos fue mariposa, y las pecas de mi cara 1000 semillas, de cada instante extraje vida, y de mi vida estrujé instantes, y así, en todo lo que hice cuando infante, fui sembrando un fulgor de maravillas. Fui el pequeño Merlín, que hoy habita en mi sonrisa. Pequeño Merlín está atravesado de imágenes que evocan el desierto de Atacama, a lo que Hugo Lepe apunta como lárico, pero él mismo cita a Borges diciendo cualquier lugar es otro lugar, a lo que yo citaría a Cortázar diciendo todos los fuegos el fuego. Todos los desiertos son el mismo desierto y, como dice Osvaldo, cada duna es diferente de cualquier otra y de sí misma. Hijo, musa y sabiduría inicial. Recordar es ser. Sentado al borde del muelle, después de enrollar la lienza, un niño mira con tristeza el anzuelo vacío. Su padre le sonríe, y antes de entregarle otra carnada,
Le habla de caracoles y tortugas, de liebres y de hombres que salen a la vida para entrar a la muerte. El poemario Pequeño Merlín se relaciona con el haiku japonés, una forma de poesía compuesta de 3 versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, con referencias a la naturaleza y a la vida diaria. De aquí, Osvaldo explica 2 cosas. Una es que el haiku o haiku tiene orígenes en religiones orientales donde mezclaba el canto budista con la poesía, y por tanto la poesía se une a la música, algo que se deja ver en su trabajo conjunto con Ken Lee Robert, donde mezclan poemas del Pequeño Merlín con música rock blues. Y otros elementos del haiku es lo cotidiano y la naturaleza, muy presente en todos los poemas. Lo cotidiano es también donde está lo mágico, de aquí la figura de Merlín como mago, por ello también toma este simbolismo. Y la palabra pequeño la añade por su hijo, que estaba por nacer en aquella época. El verso corto del haiku y otras características del poema japonés se dejan ver en Pequeño Merlín. Pero Osvaldo aclara en la entrevista: mi intención no fue replicar lo que hacían los japoneses, sino tomar esos elementos y transformarlos a mi realidad. ¿Quién vio al pimiento llorar lágrimas blancas en sus tatuajes? Respiré hondo bajo las parras secas y enverdecieron. El trabajo de Osvaldo me parece muy rico e interesante. Algunos poetas nortinos logran ver algo increíble donde algunos solo ven piedras deslustradas. Es destacable su poesía por tener una esencia dulce, familiar. Es conciso en lo que quiere decir, pero a su vez mágico. De hecho, este elemento de magia uno lo puede ver en grandes poetas y escritores, incluso chilenos como el propio Huidobro, cuando habla de que cada poeta es un pequeño dios creador. Escena similar al verso de Osvaldo "Cada oruga en mis manos fue mariposa". Sin duda, es un destacable poeta que se redescubre cada vez que se lee, y su poesía se aprecia aún mejor si se conoce la majestuosidad del desierto. Dunas, cerros, jotes, sol, figuras que para los atacameños son familiares. Esto es poesía del diario vivir. Epílogo como un susurro. La esencia de las cosas. Mi luz. A la poesía. Sé que estás en otras páginas, en hojarascas de otro árbol, en espinas de otro cactus, en la pulpa secreta de un milagro, y te seguiré buscando. Espero que el video os haya sido de su agrado. Próximamente haremos más videos de este tipo. Por favor, comparte, comenta y suscríbete.